Vídeo sexto, quinta parte, artículo quinto del libro La Parucía. En este artículo quinto, el cardenal Villot tituló para responder al argumento de los modernistas de la siguiente manera. Argumento perentorio de los modernistas: mirar y orar, porque no sabes cuándo será la hora. Lo que yo te digo, se lo digo a todos. Velad. Marcos 13, versículos 33 al 37. Esto será lo que el cardenal va a refutar. Y dice así: después de haber examinado por separado el texto de San Lucas por un lado y por otro el de San Mateo y San Marcos, en la parte que pertenece a estos dos evangelistas, debemos considerar ahora las exhortaciones a la vigilancia, que en los tres sinópticos indistintamente siguen al oráculo escatológico y son como la conclusión práctica, o si se quiere, la lección moral que Jesús extrae de él. Porque incluso si no son una parte integral del oráculo en sí, estas recomendaciones son, sin embargo, en relación con la profecía misma, un elemento de interpretación de primordial importancia. Además, forman la base de las principales y más fuertes y evidentes razones dadas por nuestros adversarios. Los modernistas, de hecho, se preguntan si fueron realmente los que estaban material y físicamente presentes en sus personas, presentes en carne y hueso, a quienes iban dirigidas las recomendaciones de Jesús que leemos en San Mateo. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá vuestro Señor. Y sabed que si el padre de la familia supiera cuándo vendría el ladrón, estaría al acecho y no permitiría que entraran en su casa. Por tanto, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora inesperada. Mateo 24, versículos 42 al 44. Y en San Marcos, cuidado, velad y rezad, porque no sabéis cuándo llegará el momento. Así un hombre, al salir de su casa para emprender un viaje, asigna su tarea a cada uno de sus sirvientes y ordena al portero que vigile. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, no sea que venga de repente y te encuentre dormido. Y lo que te digo, se lo digo a todos. Velad. Marcos 13, versículos 33 al 37. Y en San Lucas, cuidaos, que vuestro corazón no se cargue con la crápula, la borrachera y las preocupaciones de esta vida, y que ese día caiga repentinamente sobre vosotros, porque vendrá como una red sobre todos los habitantes de la faz de toda la tierra. Por tanto, velad y orad incesantemente, para que seáis dignos de escapar de todos estos males que están por venir, y de presentaros ante el Hijo del Hombre. Lucas 21, versículos 34 al 36. ¿Sí o no? Una vez más, estas recomendaciones iban dirigidas a Pedro, Santiago, Juan, Andrés y los demás que en vísperas de la pasión, rodearon a Jesús en el Monte de los Olivos y escucharon la respuesta a las preguntas que ellos mismos habían planteado, ¿o no estaban dirigidos a ellos? ¿Y creen que nos mantienen aquí en un dilema desesperado? De hecho, si decimos que las exhortaciones a la vigilancia, a la oración, a la preparación continua y exacta para la posible llegada de la parucía en el momento más inesperado, solo conciernen a los hombres del futuro, tenemos contra nosotros la explícita y formal declaración del mismo Jesús, que en San Marcos concluyó con estas palabras: Quod autem vobis dico, omnibus dico. Estén atentos. Palabras
que si tienen un significado y solo pueden tener esto, y lo que les digo a ustedes que me escuchan, también les digo a todos, vigilen. Si por el contrario no tenemos ninguna dificultad en reconocer que estas exhortaciones se referían antes que todas las demás a aquellos a quienes Jesús personalmente tenía presentes ante él, entonces aquí viene la consecuencia, que es en el pensamiento y la opinión del mismo Jesús, la parusía, aunque incierta sobre su momento preciso, no tuvo, sin embargo, que llegar dentro de los límites de su vida. Porque de lo contrario, si los hubiera visto durante la última hora del mundo, acostados durante siglos en sus tumbas y volviendo al polvo del que todos venimos, podría haberles aconsejado que estuvieran atentos para evitar que su Señor, viniendo inesperadamente, los encuentre dormidos. Tal vez los hubiera comparado, como vemos en otro lugar de San Lucas, por ejemplo, capítulo 12, versículos 35 y siguientes, a los sirvientes que esperaban que su amo regrese de la boda, para que cuando venga y llame a la puerta, abrir inmediatamente. ¿Habría puesto lámparas encendidas en sus manos y en sus lomos el cinturón que marca la condición de trabajador en el pleno ejercicio de su actividad? ¿Es esta la actitud correcta de los muertos en sus tumbas? A todo esto podemos agregar que para que estas recomendaciones hayan tenido su razón de ser y su utilidad para la generación contemporánea, y la misma razón se aplicará a las siguientes, no fue en absoluto necesario para que ocurra en la parusía, sino de hecho durante la vida de esta misma generación, para estar alerta y tener, según la intención de Jesús, algo que los instruya en el ferviente ejercicio de las buenas obras, representadas aquí por las metáforas de las lámparas encendidas en las manos y el cinturón que aprieta el lomo. Bastaba con que solo tuvieran la aprehensión de ello, que además, para inspirar esta aprehensión, fueron suficientes las advertencias tan solemnemente dadas, y con una insistencia tan particular en toda la incertidumbre del día y la hora, según Mateo 24:36, de los tiempos y momentos, Hechos 1:7, y que así, gracias a esta incertidumbre siempre presente, ya sea como estímulo o como amenaza, las exhortaciones a la vigilancia continua, a la preparación exacta y cuidadosa, deben tener siempre el mismo alcance, siempre la misma actualidad, siempre el mismo retener a todos los fieles de todos los tiempos, y a los de las primeras generaciones como a los de la última, por muy remoto que sea el punto de duración, señalado en los consejos de Dios para el fin del mundo y la venida del juez de los vivos y los muertos. Sí, todo esto se dirá, como otras cosas, con la misma fuerza, la misma verosimilitud y el mismo ingenio. Se dirá, pero ¿quién lo creerá? Porque después de todo, uno tendría que estar muy firmemente arraigado en la región de las abstracciones, donde la mente se ejercita sobre entidades puramente metafísicas, para imaginar que la posibilidad de algo que se conoce podría suceder en 1000 o 2000 años, también como en 100, entre 20, 10 o 50, nunca tendrá ninguna acción, ninguna influencia, ningún control sobre los verdaderos hombres de carne y hueso. Que si la incertidumbre del día y la hora tuvo realmente el efecto de mantenerlos pendientes sobre la primera generación cristiana, fue precisamente por la persuasión, o al menos por la viva aprehensión, en que se encontraban del prójimo por su inminente llegada. El mismo fenómeno, y por la misma razón, ocurrió en el momento del colapso del Imperio Romano, y más particularmente aún a medida que se acerca el año 1000.
Pero dejando de lado las circunstancias, y muy especiales, que luego ayudaron a levantar el ánimo sobre la proximidad de la catástrofe, la incertidumbre del momento de la parusía, confesemos francamente, nunca, en tiempos ordinarios, influyó en nada, ni en nadie, ni en los creyentes, ni en los incrédulos. Aquí podemos apelar, con toda confianza, a la experiencia constante. Los creyentes y los no creyentes pueden dormir tranquilos, sin temor a que la maquinaria mundial se arruine repentinamente, o que estemos preocupados por los tiempos y momentos, para los cuales el Padre ha reservado el secreto, sin pensarlo nunca, al margen de las conjeturas puramente platónicas que a veces nos gusta hacer sobre el futuro. Sobre todo, sin hacer de la posible proximidad del fin de los siglos un motivo especial, ni para modificar nuestra vida, ni para avanzar en unión con Dios y desprendernos de los bienes terrenales. De hecho, la incertidumbre del día y la hora puede tener una influencia práctica en nosotros, solo si se combina con un pronóstico razonado de una fecha próxima, porque solo entonces nos sentimos impactados por la posibilidad del propio plazo y en consecuencia tenemos prisa por descartar las posibilidades que sin una atención constante daría lugar a la incertidumbre. De lo contrario, no nos damos cuenta, y con razón, no más de lo que nos preocupamos al salir de la casa de la idea de que una teja, cayendo de un techo, pueda, mientras caminamos por la calle, caer sobre nosotros y aplastarnos. ¿Cómo entonces, suponiendo que en sus mentes la parusía no llegaría hasta después de una larga serie de siglos, Jesús podría haber hecho de la incertidumbre del día y la hora uno de los fundamentos del Evangelio, uno de sus pilares, un estímulo de primera importancia para todos los fieles sin excepción, de época en época y de generación en generación? Dije, para todos los fieles sin distinción, comenzando por los que lo escucharon en el Monte de los Olivos 2 días antes de la última Pascua. Como él dejó claro, repitámoslo nuevamente al final de su exhortación. Quod autem vobis dico, omnibus dico, estén atentos. En una palabra, ¿quién no ve que fue en vano instarlos a estar atentos por el preciso motivo de que no sabían la hora de su regreso, ya que la hora de este regreso estaba prevista por él como si se perdiera en un futuro lejano, trascendente e inaccesible? ¿Quiénes, en cambio, no entenderían que hacerles personalmente las recomendaciones urgentes que hemos visto equivalía a advertirles de que la parusía los encontraría aún vivos, aún capaces de encontrarse con su maestro, de abrirse a él, de recibirlo y al mismo tiempo significar para ellos que los otros a quienes se dirigían las mismas recomendaciones y advertencias eran y solo podían ser para sus contemporáneos? Esto es lo que todos se dirán a sí mismos cuando lean el Evangelio. Y si todo esto no puede ser refutado con alguna apariencia de irracionalidad, si todo esto es de lo más puro, de lo más elemental, del más simple sentido común, si todo esto finalmente salta a los ojos de quien, por si acaso, nos los ha cerrado, entonces debemos terminar aceptando como conclusión una de 2 cosas. O Jesús se engañó en el día y la hora de la parusía, o se engañó a sí mismo. La primera hipótesis está ciertamente fuera de discusión. Luego queda el segundo, puesto que estamos justificados al considerarlo ahora, más allá de toda discusión, y por lo mismo, también y debidamente probado, definitivamente adquirido por la crítica. Este es el razonamiento de los modernistas que buscan aquí su fuerza. No creemos que hayamos ocultado de ninguna manera sus observaciones, o debilitado su posición, o debilitado la fuerza de su evidencia. Era nuestro deber como reporteros presentar el ataque con todas las ventajas que puede pretender, y lo hicimos fielmente,
Sin embargo, seamos sinceros de inmediato, que los aspectos engañosos de los argumentos esgrimidos no hayan hecho perder la fe en llevar al lector la respuesta satisfactoria que sin duda esperaba de nosotros. Sin embargo, dado que las razones que acabamos de exponer son en sustancia excesivamente antiguas, no digo como el mundo, pero como la propia exégesis evangélica, se nos permite, antes de presentar modestamente nuestras reflexiones, transcribir aquí la solución que se ha dado por ellos hace unos 15 siglos de lo que Bossuet en alguna parte llama la gran luz del siglo IV. Comencemos, por tanto, a escuchar a San Agustín en la carta ya citada a Esiquio, a la que se refiere en el libro 20 de la Ciudad de Dios. Define seculi, en otras palabras, del fin del mundo. Todo podría relatarse en esta espléndida exposición de los oráculos escatológicos del Nuevo Testamento. Al menos estemos satisfechos con el pasaje esencial, que trata más directamente de la dificultad actual y colocaremos aquí ante los ojos del lector. Lo que el último día del mundo da motivo para temer, por cuanto sorprenderá al malvado como un ladrón, cada uno de nosotros debe temerlo en el último día de nuestra vida y por el mismo motivo. Porque en el estado en que cada uno se encontrará en el último día de su vida, en ese mismo estado se encontrará el último día del mundo, y como muere en esto, será juzgado en aquello. Esto es lo que está escrito en el Evangelio de San Marcos. Velad, pues, porque no sabéis cuándo volverá el dueño de la casa, ya sea al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o al amanecer, para que no venga de repente y os encuentre dormidos. Y lo que te digo, se lo digo a todos, mantente despierto. De hecho, ¿quiénes son estos todos a los que dijo esto? Sino todos sus fieles, todos los miembros de su cuerpo místico, que es la Iglesia, en una palabra, todos los cristianos. No solo se lo dijo a quienes lo escuchaban en ese momento, también nos lo dijo a los que vinieron después de ellos, como lo dijo a los que vendrán después de nosotros hasta el fin de su última venida. Pero ¿cómo? ¿Puede ser que el día del último advenimiento los encuentre a todos vivos en esta tierra? ¿O podría ser que las palabras, mira, no sea que el Señor venga de repente y te encuentre dormido, estaban destinadas a los muertos que yacen en sus tumbas? ¿Para qué entonces decirles a todos, los que obviamente solo podría ser adecuado, para aquellos que estuvieran presentes el último día? ¿Por qué? De nuevo, ¿por qué? Si no, ¿por qué, como contemporáneos del último día, debería todo estar realmente como se dice? Porque entonces el último día de la parusía y del juicio llegará verdaderamente para cada uno cuando llegue el momento de dejar este mundo, en el estado ahora fijo e inmutable en el que será juzgado ese día. Por tanto, todo cristiano debe estar alerta para que la venida del Señor no lo encuentre desprevenido y sin preparación se encontrará en el día del Señor quien se encontrará sin preparación en el último día de su vida. Pero estas palabras fuertes deben entenderse en su forma original, que una traducción imperfecta solo podía debilitar y disminuir.
Leemos después la epístola 199, numeral 2 y 3 de San Agustín. Y continúa diciendo el cardenal: y esta es una clara resolución de la dificultad, si la hubo. Esto es lo que todos aprendimos de rodillas de nuestras madres, lo que todos recibimos en la enseñanza del catecismo, lo que se nos dio desde que entramos en la vida, como lámpara para guiar nuestros pasos y como luz para iluminar nuestros pasos y camino, como una verdad para estar constantemente frente a los ojos y una advertencia para no perder nunca de vista, como esa filacteria o memorial que los judíos colocaban en sus frentes, sujetaban en sus brazos y colgaban a las puertas de sus hogares. Es decir, que el camino del hombre termina con su existencia terrena, que absolutamente toda su eternidad depende de su existencia terrena, que así como Yael clavó a Císara en el lugar y en la misma posición en que se durmió, así la muerte nos fija para siempre en el estado moral en el que nos encuentra, sin dejarnos ninguna posibilidad de cambiar jamás. Que en la corte de Jesucristo la instrucción será solamente sobre lo que uno ha hecho en el cuerpo, bueno o malo, que en el preciso momento en que el alma se separa del cuerpo, se produce el juicio particular, del cual el último será solo una repetición o una confirmación solemne, que en este sentido todo nos sucede a cada uno de nosotros en lo que se refiere a la salvación del alma, como si se pudiera eliminar todo el intervalo entre el último día de la vida y el día de la parusía, como si uno coincidiera puntual y matemáticamente con el otro, como si estuviéramos atrapados por la muerte, para luego ser arrojado incontinentemente a los pies del juez, ante el Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad, como nos describe el Evangelio. Esto es lo que siempre se ha creído en la Iglesia, lo que enseñan formalmente las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, que nadie jamás, nunca refutó, sino que solo trató de refutar con todos los recursos de la crítica y aún más, en la reciente escuela modernista, que ha retomado la herencia de todos ellos y perfeccionó los procesos de demolición. Ahora bien, de todo esto es más claro y evidente que la misma condición de vigilancia y preparación cuidadosa para la parusía se estableció para todos los hombres sin distinción, para los que estuvieron ayer, para los que están hoy y para los que estarán allí mañana. Que las mismas recomendaciones eran válidas para todos, se imponían las mismas precauciones a todos, que en los oídos de todos, finalmente, la gran advertencia tenía que resonar con la misma vivacidad. Velad, pues, y rezad sin cesar, para que seáis dignos de escapar de todos estos males que están por venir y de aparecer ante el Hijo del Hombre. Es igualmente evidente que la parusía, como nos la da la revelación del Nuevo Testamento, se nos presenta bajo dos aspectos muy diferentes, que debemos tener constantemente ante nuestros ojos. De lo contrario, estaremos completamente confundidos en nuestra lectura del Evangelio y de los escritos apostólicos, en primer lugar, en su realidad futura, en el juicio general, y en segundo lugar, en su anticipación diaria en la muerte de cada hombre en particular. Por todas estas distinciones, no son de buen gusto para nuestros adversarios, ni siquiera por su comprensión. Quizás se recuerde que en el momento de la fase más aguda de la crisis modernista, hace unos 15 años,
Un obispo, habiendo dado en una vida de nuestro Señor Jesucristo sobre los textos que estamos tratando, con la explicación tradicional que tenemos, que acabo de mencionar, extrajo de uno de los hombres del partido modernista, que entonces era el más escuchado, esta respuesta: que su grandeza tenía el derecho, cuando predicaba en su catedral, de interpretar los citados textos de preparación a la muerte, que es decir, sacar la mejor explicación que contienen hoy. Pero eso era obvio para cualquier hombre, sin prejuicios, que Cristo no había tenido a la vista esta lección puramente moral, que había hablado del advenimiento mesiánico venidero, que los discípulos no podrían haberlo entendido de otra manera, y que el historiador tenía que entenderlo así. Pero Dios lo perdone. El historiador, el exégeta, el crítico que emitió tal sentencia no conocía su evangelio. Abro el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, versículo 15 y siguientes, y leo: Jesús dijo al pueblo: cuidado con toda avaricia, porque incluso en la abundancia la vida de un hombre no depende de los bienes que posee. Luego les contó esta parábola: el rico insensato, versículos 15 y siguientes, y les dijo: mirad, preservaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de lo que posee. Y les dijo una parábola: había un rico cuyas tierras habían producido mucho, y se hizo esta reflexión: ¿qué voy a hacer? Porque no tengo dónde recoger mis cosechas. Y dijo: he aquí lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré unos mayores. Allí amontonaré todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, tienes cuantiosos bienes en reserva para un gran número de años. Reposa, come, bebe, haz fiesta. Mas Dios le dijo: insensato, esta misma noche te van a pedir el alma, y lo que tú has allegado, ¿para quién será? Así ocurre con todo aquel que atesora para sí mismo y no es rico ante Dios. Ciertamente esta vez se nos concederá que su grandeza, aunque no predicaba en su catedral, no solo estaba en la ley, sino también en la absoluta necesidad de interpretar este texto de muerte y preparación para la muerte. Una preparación que el hombre rico de la parábola había descuidado, y de repente se le dijo: esta misma noche tu alma. Aquí no se menciona el fin del mundo, ni la aparición del Hijo del Hombre en las nubes del cielo, ni las asambleas generales que seguirán a la última resurrección. Es una escena cotidiana que Jesús pone ante nuestros ojos, el caso demasiado frecuente. Ay de los que se ven atrapados en medio de sus cálculos de fortuna o ensanchamiento de fortuna, a 100 leguas de pensar en la cuenta que tendrá que hacer y rendir cuando comparezca frente a él, a Dios. No hay duda, sin posibilidad de una apariencia de disputa. Ahora, habiendo establecido esto, escuchemos el resto del discurso. Jesús dijo entonces a sus discípulos: por eso les digo, idio sai vobis, no te preocupes por tu vida, ni por lo que vas a comer, ni por tu cuerpo, cómo lo vestirás. Haz bolsas que el tiempo no se gaste, y tesoros que nunca fallarán, donde los ladrones no tienen acceso, y donde las polillas no las devoran. Porque donde está tu tesoro, también estará tu corazón. Cíñase en sus caderas y en sus manos tenga las lámparas encendidas. Sé como los hombres que esperan el regreso de su Señor de la fiesta de bodas. De modo que cuando Él venga y llame a la puerta,
inmediatamente le abran la puerta. Bienaventurados los siervos, a quienes el amo encuentra para vigilar cuando regrese. Les digo la verdad, se ceñirá, los sentará a la mesa y vendrá a servirles. Que venga a la segunda guardia, que venga a la tercera. Si los encuentra así, bienaventurados esos sirvientes. Pero sepa que si el padre de la familia supiera a qué hora llegará el ladrón, estaría alerta y no permitiría que entraran en su casa. Y tú también debes estar preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá en una hora que no crees. Y todo esto, repetimos, se lee, no siguiendo el oráculo escatológico del capítulo 21, sino siguiendo la instrucción sobre el desprendimiento de bienes de la tierra del capítulo 12, como una moraleja de la parábola del rico, a quien la muerte sorprendió en el momento en que solo pensaba en extender sus dominios, en agrandar sus graneros, en vivir en paz y en comer bien. Ahora bien, ¿significa esto que la parusía no está en juego aquí? Obviamente no. Porque, ¿qué es esta venida, o más bien este regreso del versículo 36, del Hijo del Hombre, que los cristianos deben esperar en una vigilia continua y laboriosa, si no es este otro advenimiento con el que están llenas todas las páginas del Nuevo Testamento? ¿Cuándo volverá el Hijo del Hombre en la gloria de su Padre para devolver a cada uno según sus obras? Sin duda, es la parusía de la que Jesús se propone hablar, y de hecho habla, pero la parusía considerada bajo el segundo aspecto que hemos mencionado anteriormente. La parusía considerada en las secretas y cotidianas anticipaciones que tiene a la muerte de cada uno de nosotros, esperando que estalle y se produzca en el gran sol de esa última escena del mundo, que será el cierre de los tiempos y la inauguración del reino de Dios por la eternidad. Y este segundo aspecto, para disgusto de los modernistas, se presenta aquí no como un dispositivo inventado, a falta de algo mejor, por teólogos desesperados, estos desafortunados teólogos, que sin embargo no son culpables de todas las fechorías de las que son acusados, pero como información de primer orden y también de primera mano, inmediata, directa y más auténtica para el mundo, proporcionada por el Evangelio. Y será inútil decir que la exhortación a estar alerta ante la venida del Hijo del Hombre, la comparación del ladrón que llega secretamente del padre de familia, la advertencia de estar preparados ante la incertidumbre de la hora, la apología que sigue del administrador fiel a quien el maestro recompensa su llegada, estableciéndolo en todas sus posesiones, y del infiel a quien castiga, haciéndolo lacerar con golpes, en Lucas 12, 35 al 46, también son encontrados en San Mateo, en el mismo orden y casi en los mismos términos, pero colocados después del oráculo del fin del mundo, después de la descripción del glorioso advenimiento de Cristo, después del símil del diluvio que cubrió a toda la humanidad, excepto Noé con su familia, en Mateo 24, 42 al 51, que por otro lado los evangelistas no siempre se ciñen al orden cronológico, que a veces llevan las palabras de Jesús de un lugar a otro y adjuntan a un discurso pronunciado en una circunstancia determinada, lo que sin embargo fue dicho por él en una circunstancia completamente diferente. Y así San Lucas muy bien podría haber adjuntado a la parábola del rico terrateniente, tomado por la muerte, cuando menos lo esperaba, la lección realmente dada en el último discurso escatológico sobre el juicio general y la consumación de los siglos. Todo esto, digo, no servirá de nada, porque en primer lugar, la transposición atribuida a San Lucas es una suposición completamente gratuita,
que no solo no se sostiene, sino que, por el contrario, más bien contribuiría a derribar, y que en segundo lugar incluso, admitiendo esta misma transposición, no modificaría en modo alguno la fuerza de nuestro argumento, ni la legitimidad de nuestra conclusión. Digo, primero, que la transposición atribuida a San Lucas es una suposición puramente gratuita, una hipótesis que nada sustenta, que nada siquiera indica o favorece. Ciertamente nada en el contexto donde, ante la brusquedad de los golpes de la muerte que arrebatan a los ricos de sus riquezas, Jesús aprovecha para recomendar la desconexión del corazón respecto de los bienes de la tierra. Luego de allí se pasa a la necesidad de hacer un tesoro en los cielos. Este inadmisible y absolutamente indestructible. De ahí finalmente a las precauciones que debemos tomar ante la llegada del místico ladrón, que después de habernos despojado de todo lo que poseíamos aquí abajo, volverá a pedirnos cuentas exactas de la gestión de los trabajos que nos había encomendado a nosotros. No hay rastro de conexión ni soldadura. Aquí todo es de una sola vez, limpio y franco. Y entonces, ¿no estamos ante uno de los evangelistas que desde el principio de su libro se tomó la molestia de advertirnos que se propondría escribir por orden, es decir, según el orden de sucesión y secuencia de los acontecimientos? La historia de vida, acciones, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús. Por otra parte, ¿no vemos que en más de un lugar del Evangelio el orden de los hechos o de las palabras, seguramente invertido por San Mateo, es restablecido por San Lucas, que en todas partes se muestra ansioso de poner en evidencia la secuencia natural y regular de la historia? Por tanto, si hubiera habido transposición de un lugar a otro, del pasaje que nos ocupa, sería mucho más racional y más conforme con los datos que tenemos en otros lugares, atribuirlo más bien a San Mateo, quien habría insertado entre las recomendaciones del discurso escatológico palabras dichas en realidad en una circunstancia diferente, precisamente la que nos indica el tercer evangelio. Además, apresurémonos a añadir que no hay absolutamente ninguna razón para sospechar aquí ninguna transposición, ni de un lado ni del otro. Y esto por la sencilla razón de que nada se opone a que Jesús repita por segunda vez, hablando de su última venida, el consejo dado anteriormente sobre los ricos, cuya trama de bienaventuranza fue bruscamente cortada por la repentina llegada de la muerte. ¿Qué impide, dijo con razón San Agustín, a Jesús repetir en un lugar ciertas cosas que ya había dicho en otro lugar, o volver a hacer lo que ya había hecho antes? Porque, ¿qué impediría a Cristo repetir algo que ya había dicho antes o volver a hacer algo que ya había dicho antes o hecho antes? Dice San Agustín en la Concordancia de los Evangelios 1, 2, número 45, edición de Migne, Padres Latinos, título 34, columna 1092. Que dice: no hay nadie, imagino, que no se adhiera a este principio, que es un principio de puro y simple sentido común. Pero la solidez de nuestra tesis no depende en modo alguno de todas estas consideraciones. Dejémoslo, si se quiere, por el momento, y admitamos que la exhortación a la vigilancia, ilustrada por el símil del ladrón y la disculpa del mayordomo, fiel recompensado, del infiel castigado, se hizo solo una vez, que fue hecho precisamente en el discurso a los apóstoles en el Monte de los Olivos, en vísperas de la última Pascua,
que San Lucas ha separado de él para agregarlo a las lecciones de la muerte, en la parábola de los ricos antes mencionada. Admitámoslo, digo, y sin más pruebas. ¿Qué sucederá ahora? Si no me equivoco, solo una cosa a saber, que San Lucas, a falta del vínculo cronológico, habría considerado el único vínculo lógico, el único vínculo, la única comparación, la única conexión de las cosas, que por tanto, en su idea, como en la idea de aquellos de quienes había recibido el Evangelio, que habían sido desde el principio testigos oculares y ministros de la palabra, ver nota 1, Lucas 1, versículo 2, los textos sobre la preparación para la parusía se referían en realidad a la preparación para la muerte, que estos textos miraban también esta preparación, que se podía encontrar un lugar para ellos, indiferentemente, ya sea después de la insinuación del día desconocido, en que el Hijo del Hombre regresará sobre las nubes del cielo con poder y majestad, o después del día, también incierto, donde a cada uno de nosotros se le dirá: he aquí, se te exige tu alma, que así lo entendieron los discípulos, que así a su vez debería entenderlo el historiador, que por tanto no estamos aquí en presencia de una adaptación imaginada posteriormente para derivar de dichos textos la mejor aplicación que hoy encierran, sino más bien en presencia del primer sentido, nativo, original, en el sentido que confirma de la forma más expresa el doble aspecto de la parusía que señalamos anteriormente. Nota 1. La parusía en su realidad del último día y la parusía en sus anticipaciones diarias, como dando cielo al Evangelio y a los escritos apostólicos con respecto al artículo capital de nuestra ley, sino en presencia del primer significado nativo original. Et iterum venturus est, cum gloria iudicare vivos et mortos. Solo veo una cosa que puede oponerse razonablemente a lo que se acaba de decir. El pasaje de San Lucas en cuestión termina con estas palabras: y tú también debes estar preparado, porque en una hora que no esperas vendrá el Hijo del Hombre. ¿Pero qué? Alguien dirá: pero la muerte siempre llega cuando no se espera, siempre como un ladrón que se esconde, se disfraza, se sorprende. No, sin duda. Y si vemos en todo momento esos golpes inesperados que justifican demasiado bien el símil evangélico del ladrón que trabaja bajo las sombras de la noche, también vemos otros casos, y más ordinarios y más frecuentes, donde las cosas no suceden de manera tan silenciosa, donde la muerte es un visitante que no teme a la luz del día, un visitante que se da a conocer, que presenta su carnet, que finalmente llega en las condiciones habituales que conllevan las relaciones sociales. ¿Cómo entonces, si la venida del Hijo del Hombre, de que se habla aquí, es la venida de la muerte para cada uno de nosotros, es posible que se nos diga de una manera tan absoluta: llegará a una hora inesperada? Pero el texto del Evangelio, bien interpretado, responderá a esta dificultad. Observo de hecho que mientras en la Vulgata, la venida del Maestro, la razón de la preparación recomendada con tanta urgencia se expresa en tiempo futuro, ¿a qué hora crees el Hijo del Hombre vendrá? Qua hora non putatis filius hominis venient. En el griego, en cambio, que es, como todos saben, el original, se expresa constantemente en la actualidad, tanto en San Lucas como en los pasajes paralelos de San Mateo y San Marcos. Gineste
oti e ora oudokeite, si es que se pronuncia así, que traducido diría, te conviertes en lo que la hora te llame. El Hijo del Hombre viene. Lucas 12:40. Lo mismo en Mateo. Lo mismo en Mateo, versículo 24, capítulos 42 a 44. Y lo mismo en Marcos 13, versículo 35. En todas partes llega. Tiempo presente. En ninguna parte está viniendo tiempo futuro. Palabra por palabra. Velad, estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre es, porque no sabéis a qué hora es tu amo. Y esto no deja de ser importante, hay que señalarlo, para que no se diga que en el Nuevo Testamento el tiempo presente a veces se usa para el futuro. Ciertamente, no lo contradigo, mucho menos porque no se trata de una peculiaridad del Nuevo Testamento, sino de una generalización más o menos común a todos los idiomas y a toda la literatura. Pero no creo que me contradiga si digo que el tiempo presente, aunque a veces se toma para el futuro, se toma más a menudo por el tiempo presente, y que esta es la forma en que debe tomarse, cuando el contexto no lo hace persuadir positivamente a la inversa. Pero aquí parecería más bien, por la indicación del contexto, que el tiempo presente se pone a propósito, en el sentido en que se usa comúnmente para expresar una acción o forma habitual de hacer, como cuando el centurión le dijo a nuestro Señor, tengo soldados bajo mi mando, y le digo a uno, ve, y él va, y a otro, ven, y viene, y a mi criado, haz esto, y lo hace. Como cuando respondes a alguien que pregunta por los hábitos de un hombre, sale al mediodía y viene por la noche, sale al mediodía y viene por la noche, o llega a tal y cual hora, y a veces a tal o cual hora. Y así parece. Deberíamos escuchar el Evangelio que dice, en una hora imprevista, el Hijo del Hombre viene. Esto no quiere decir que siempre se produzca de esta manera, sino que también a menudo se produce de esta manera. Y dado que además es imposible saber quién vendrá y quién no vendrá por este camino, todos sin excepción deben considerarlo capaz de venir por este camino. De ahí la advertencia, et vos estate parati, quia ora non putatis, filius hominis venu, et encore, quod autem vobis dico, omnibus dico, vigilate. Y de nuevo, que traducido dice, y estad preparados, porque ¿a qué hora pensáis que vendrá el Hijo del Hombre? Y otra vez, pero lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos, vigilen. Fin del video sexto, fin de la quinta parte y del artículo quinto del libro La Parusía del cardenal Luis Villot.